Hola a todos, soy Andrea, guía de turismo en Londres y en París, y hoy vamos a visitar esta exposición itinerante en Londres del Titanic, imperdible. Ahí hay un espacio para el que se quiera sacar una foto. Por 10 libras. Acá es la primera parte, ven que es como estar arriba del barco. Porque la idea es hacer un viaje en el tiempo a 1912, que es el año del Titanic. Acá vamos a pedir una audioguía. Esta es la primera sala de la exhibición, donde hay todo lo que es contenido audiovisual. Lo vamos a ir viendo, pero hace un primer pantallazo. Aquí la primera foto sobre la que vamos a comenzar es de Bruce Ismay, director y gerente de la compañía White Star Line. Una noche de junio de 1907, este señor, empresario británico, se reunió en esta mansión con Lord Perry, socio mayoritario de los astilleros Harland and Wolff, que residía en esta vivienda. El plan de ambos era crear algo que superara las grandes embarcaciones de la Cunard Line, el enemigo o competencia de la época. Decidieron crear 3 embarcaciones más grandes que cualquier otra: Olympic, Titanic y Gigantic. La construcción del Titanic llevó el trabajo de 3.000 hombres durante 27 meses y 27.000 toneladas del mejor acero. Las chapas de 2,5 centímetros de espesor estuvieron unidas por 3 millones de remaches. Aquí mismo podemos ver una chapa y los remaches. Ahora se los voy a mostrar. También hay que saber que en la época todavía no existía el sistema de soldadura. Miren esta otra fotografía. El audioguía cuenta que se puede observar el tamaño de las hélices del Titanic y que esta fotografía ha sido tomada en los diques de construcción. Las hélices de los lados, de 3 palas, medían 7 metros de diámetro cada una y pesaban 38 toneladas. La del medio pesa 22 toneladas y 5 metros de diámetro. Miren por favor el tamaño de las personas al lado del barco y de las hélices. En esta vitrina podemos ver algunas de las herramientas de un operario del astillero, cartas que utilizaban para jugar en sus ratos libres. Estas herramientas se utilizaron para la decoración interior del barco. Este operario, llamado Thomas McCarthy, fue un carpintero que siguió trabajando para el mismo astillero hasta 1920, es decir, posterior al hundimiento del barco. El coste de construcción fue de lo que sería actualmente 1.000 millones de euros, y este señor, J.P. Morgan, fue el financiero estadounidense que financió en gran parte el Titanic. Esta vitrina, como las demás, muestra elementos del Titanic, personales o de la compañía o del astillero. Podemos ver, por ejemplo, los horarios de la White Star Line con las diferentes destinaciones, publicidad y cartas postales. Incluso una moneda y una cadena de plata de un pasajero de tercera clase llamado Frank Goldenstein. Póster sueco publicitario anunciando viajes en el Titanic para visitar los Juegos Olímpicos en Estocolmo en 1912. Todo lo relacionado al Titanic fue majestuoso, impresionante, gigante, fuera de la imaginación de los hombres y mujeres de aquella época, excepto, por supuesto, de sus creadores. Sus medidas sobrepasaban las de cualquier otro buque de su época. El ingeniero responsable de este semejante trabajo fue Thomas Andrews. Él fue un empresario e ingeniero naval británico y fue el director y jefe del departamento de diseño de barcos de la compañía Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. Él viajaba en primera clase, lo podemos ver, por ejemplo, representado en la película Titanic, y murió, lamentablemente, fue una de las víctimas
del naufragio del Titanic, murió ahogado. Él era muy meticuloso con su trabajo y responsable y decidió viajar para ver qué mejoras se le podía realizar al buque. Tenemos vitrinas y en esta se muestra la primera tarjeta postal de 1908 en la cual el Titanic es mencionado por primera vez. Acá tenemos a tamaño real una copia de una de las puertas estancas del barco y se creía que gracias a ella el barco sería insumergible. Ni siquiera se hicieron simulacros para ver qué pasaría en caso de naufragio, porque se creía que esa opción, que eso era sencillamente imposible que ocurriera. Tampoco se hizo simulacros con los botes para ver cuál era su capacidad y acceso. Acá podemos ver una de las 3 máquinas de vapor que tenía el Titanic. Podemos ver el tamaño comparando con el hombre que se encuentra abajo a la derecha, en la esquina inferior. Las 3 máquinas juntas generaban una fuerza de 50.000 caballos y el barco podía navegar a 22 nudos. Y ahora acá tenemos la lista de los pasajeros firmada y sellada el 6 de junio de 1912 por la White Star Line, de los 1.309 pasajeros que integraban el Titanic. Se especifica su clase social, su nombre completo, dirección, edad y nacionalidad. Sin dudas todos van a reconocer al señor de esta foto. Es el capitán Smith de el Titanic. Lo llamaban el capitán de los millonarios porque tenía tanta experiencia en lo que hacía que siempre le encargaban los mejores viajes donde iba la gente más adinerada. Los muestro también representado en la película del Titanic. El 10 de abril de 1912, a las 12 del mediodía, el Titanic soltó amarras para su primer y, sin saberlo, su último viaje, que comenzó en el muelle 44 de la White Star Line en el puerto de Southampton, en la costa suroeste de Inglaterra. Pese a la excitación de muchos por realizar este viaje en el barco más grande del mundo, muchos otros tenían mucho miedo e incluso premoniciones. Les comparto el audio de una sobreviviente que nos cuenta lo siguiente. Y mi madre tuvo esta terrible premonición. Nunca antes había tenido una y nunca más tuvo alguna en el futuro. Pero dijo: no, nosotros no podemos hacerlo. Está mal, algo terrible va a suceder. Y yo, sabiendo el tipo de mujer que era mi madre, siempre tenía los pies en el suelo, y para que ella creyera en algo así, nadie se lo podía creer. Pero ella simplemente tuvo esa premonición. Eva Hart, pasajera del Titanic. Después de Southampton, el Titanic se dirigió al puerto francés de Cherbourg, donde algunas personas de primera y segunda clase subieron, pero era tan grande que no podía atracar en el puerto francés y las personas accedieron a través de otro pequeño bote. Algunas personalidades destacadas de la época, como Molly Brown y también la pareja de recién casados de Josefa Soto y Víctor Peñasco, subieron aquí. En otro video les contaré las historias más increíbles de personas que abordaron el Titanic. Algunos sobrevivientes y otros lamentablemente no. Esta imagen, sin embargo, es en la bahía de Queenstown, actualmente Cove, en el sur de Irlanda. La última parada que hizo el Titanic antes de emprender su trágico viaje. Sin lugar a dudas, el personaje más importante durante la tragedia del Titanic, William Murdoch, primer oficial durante la travesía y quien iba manejando el barco al momento de encontrarse con el iceberg. Habían más cantidad de hombres en los alrededores que mujeres y él comenzó a facilitar salvavidas para todos ellos. Se le atribuye haber salvado la vida de muchos hombres. Luego, cuando la evacuación del barco comenzó a organizarse, se le entregaban salvavidas primordialmente a mujeres y niños. Podemos incluso apreciar cartas que el oficial Murdoch le envió a su familia el 8 de abril de 1912. Entre otras cosas, le cuenta a su hermana todos los preparativos para emprender el viaje. En la siguiente carta, del 11 de abril de 1912, le cuenta a sus padres que el clima está bien,
que el Titanic casi choca con otro barco llamado New York y que la velocidad es de aproximadamente 20 nudos. Miren qué increíble, acá podemos ver el catalejo a través del cual él visualizó el iceberg. Incluso podemos ver que está grabado en bajo relieve su nombre, William Murdoch. Imagínense esa sensación de estar mirando a través de este instrumento y encontrarse con un iceberg gigante que sabemos puede cambiar completamente nuestro destino. Aquí tenemos una fotografía del gran salón, donde la aristocracia a bordo se reunía para tener largas conversaciones, reunirse y socializar. Todo había sido decorado con los mejores materiales de la época y el lujo más elevado. Si observamos la ventana, que la tenemos ahí marcada en el círculo rojo, ahora podemos ver una de esas ventanas traídas a la exhibición. La tenemos aquí para poder verla. Bueno, acá podemos observar una maqueta gigante del Titanic, un trabajo realmente impresionante. Podemos tener una noción de lo que era el tamaño de ese barco, los compartimentos y todo lo que tenía a bordo. Una particularidad importante de esta maqueta es que de uno de los lados está abierta, entonces podemos ver al interior y comprender mejor la distribución del barco. Abajo de todo se encontraba la tercera clase. Compartían habitaciones y dormían en literas. Únicamente los matrimonios de tercera clase podían dormir en la misma habitación. Los hombres solteros y mujeres solteras dormían en habitaciones separadas. Las habitaciones de las mujeres solteras se encontraban en la popa y la de los hombres en la proa del barco. Podemos ver la distribución, podemos imaginarnos cómo era en realidad y también se pueden observar en esta maqueta la zona de comida, las calderas, la zona productiva, digamos, del barco. La tercera clase social trabajaba en su mayoría en este sector del barco y también en todo lo que era el servicio de atención a los pasajeros. El Titanic tenía 4 chimeneas, pero la cuarta se la consideraba o se la llamaba la chimenea tonta porque extraía calor de las calderas hacia afuera del barco y de las cocinas, pero en realidad era más un elemento de marketing. La época de los barcos a vela había terminado y los barcos a vela más importantes tenían 4 palos, con lo cual se le colocó al Titanic como elemento de marketing una cuarta chimenea, más que nada para hacerlo parecer como el barco más importante, como antiguamente se hacía con el cuarto palo de los barcos a vela. Los que tenían 4 eran los más poderosos y bueno, se quiso representar lo mismo justamente con el Titanic. Por eso se la llamaba la chimenea tonta. Recuerden que pueden ver otro video que tendrán a disposición sobre historias fascinantes de personas que han subido a este barco, que realmente han tenido historias increíbles que no nos han podido contar, o en el caso de algunos de los sobrevivientes que ellos mismos las han contado de primera voz. No se pierdan ese video porque hay historias realmente increíbles. En 1999, una de las bocinas del Titanic fue recuperada del fondo del mar y se hizo sonar. Este era el sonido. ¿Qué es lo que más les ha gustado? O si han aprendido algo nuevo que no sabían. Porque esta exhibición, que es la exhibición del Titanic, aquí tenemos un mapa del trayecto que ha realizado. No es permanente, es transitoria, es atlántico en algún momento y hasta dónde ha llegado, partiendo desde Southampton y hacia Estados Unidos. Aquí tenemos una de las víctimas de tercera clase llamado Carl Carlson. Su idea era quedarse para siempre en Estados Unidos, como la idea de muchas otras víctimas. Le escribió una carta a su padre
el 10 de abril de 1912, es decir, solamente 2 días antes de la tragedia. La carta dice: ahora nos encontramos a bordo. Es el barco que puedes ver en la imagen, en la foto. No es uno pequeño. Tiene 860 tripulantes y habitación para 2.490 pasajeros. Somos 2.000 personas a bordo para este viaje. Es la primera vez que cruza el océano Atlántico. Es como vivir en el más exquisito hotel. Es muy lindo aquí. Hay gente de muchos países diferentes. Todavía tenemos que navegar por 5 o 6 días antes de que lleguemos a Estados Unidos, a Nueva York. El barco es tan grande que olas grandes como casas no lo mueven. Tú probablemente has pensado que sería difícil aquí y desagradable para nosotros, pero si hubiera sabido que iba a ir todo tan bien, entonces hubiera traído a Ana conmigo. Adiós, Carl. Ana era la hermana de Carl y por suerte no la llevó porque la hubiera condenado a la muerte. El cuerpo de Carl nunca fue hallado. También es curioso pensar que para las personas de la tercera clase el Titanic era como el más fino de los hoteles, siendo que por supuesto sus camarotes eran mucho más humildes que los de primera y segunda clase. Aquí tenemos algunas pertenencias de Belly Oman, otra pasajera de tercera clase, pero ella logró sobrevivir lanzándose en uno de los últimos botes salvavidas. Ahí esa postal que pueden ver con el barco es la que les leí antes, que Carl envió a su padre Emanuel el 10 de abril de 1912. Un folleto publicitario del Titanic en sueco. Tenemos ahí un libro de canciones religiosas. Aquí tenemos a Sven Allardyce, uno de los miembros de la tripulación, con 2 compañeros y con unos niños que también viajaban. Miren la estrella en su gorra. Aquí podemos ver algunas de sus pertenencias personales, como por ejemplo su portatarjetas personales y la estrella de su gorra. También un boleto original de un pasajero de tercera clase. Un polvo compacto a la derecha de una pasajera de segunda clase, Eva Hart, y una cajita de chocolates Cadbury con la publicidad grabada del Titanic. Otro pasajero de tercera clase que murió en la tragedia y su cuerpo fue recuperado, Maurice Adal, pero se le dio sepultura en alta mar. En su cuerpo se encontró esta libreta que vemos aquí y se recuperaron algunas cartas que le había escrito. Los pasajeros al bordo del Titanic pasaban la mayor parte del tiempo comiendo. Era una actividad social, como lo sigue siendo el día de hoy. Y acá podemos encontrar una de las vasquillas originales de la White Star Line. Se decía que el Titanic era un gran, gigante restaurante a bordo. Esto es una parte de la vajilla que utilizaba la primera clase, hecha con plata de Elkington, una marca inglesa de productos de plata de renombre que lo sigue siendo hasta nuestros días. El nombre de la marca viene justamente de su fundador, George Richards Elkington, y su hermano, Henry Elkington, que fundaron la empresa por los años 1830. Y era lo más renombrado en todo lo que fuera plata en la época del Titanic. Además de comer mucho, los pasajeros de la primera clase sobre todo, también les gustaba salir a la cubierta y dar largos paseos y luego tumbarse en las reposeras que podemos ver allí, las sillas plegables, para poder descansar. También los pasajeros de segunda clase, en este caso, podían usar las reposeras. Y miren qué increíble que acá podemos ver una de esas reposeras con su mantita para que ellos se cubrieran si tenían mucho frío, y todavía se puede ver grabada en ella la estrella de la marca, de la White Star Line. También podemos apreciarlo en la frazadita que tenemos acá para cubrirnos, o la manta White Star Line. Sin duda, al pensar en el Titanic, la imagen que más se nos viene en la cabeza para los que hemos visto la película es la imagen de Kate y Chuck. Aunque la historia de la película es mucha ficción, la historia está basada en unos hechos reales. Un comerciante inglés de 39 años llamado Henry Morley tenía como empleada a una joven de 19 años
llamada Kate Phillips. A pesar de la diferencia de edad entre ambos y del hecho de que Henry estaba casado y tenía una niña pequeña fruto de ese matrimonio, ambos se enamoraron perdidamente y Henry decidió decirle a su familia y a sus amigos que debía viajar para curarse de una nueva enfermedad que lo afectaba. Viajaron en el buque con nombres falsos en segunda clase y Kate recibió de Henry el colgante que lo llamó Corazón del Mar. Viajaron durante 4 días muy enamorados y 9 meses más tarde, fruto de esos 4 días, nació una niña llamada Ellen, que en el año 2020 a través de pruebas de ADN se confirmó que era hija de Henry. Acá tenemos la recreación pictórica de la gran escalinata de proa en madera de roble real y balastradas doradas. El reloj de atrás, no sé si lo llegan a ver, y las 2 figuras representan el honor y la gloria, y pueden observar que están por arriba del tiempo, representando que el honor y la gloria están por sobre el tiempo. Aquí tenemos incluso un pedazo original de esa escalinata. En la siguiente fotografía podemos ver a la pareja escandinava de Edvard y Gerda Lindell, otra de las historias trágicas del hundimiento del Titanic. Podemos ver en la mano de Gerda el anillo. Es su anillo de compromiso y anillo de casamiento fundidos en uno, una tradición común en la época. Cuando el barco se hundió, estos pasajeros de tercera clase llegaron al último momento a los botes salvavidas. Él pudo subir, Gerda no pudo. Ella murió ahogada y él murió unos minutos después por hipotermia a bordo del bote salvavidas. Aquí podemos ver una de las postales que Gerda envió y también podemos ver el doble anillo fundido, como les conté antes, que tenían los matrimonios. Un mes después del naufragio se encontró a la deriva el bote en el que habría intentado subirse Gerda cuando su anillo se resbaló por su mano, y también en el bote iban 3 cadáveres de otros pasajeros. Aquí tenemos cómo era un camarote de tercera clase. Para las personas de tercera clase que viajaban, esto era un sueño, tener una cama limpia, cómoda, servicio de habitación y también servicio en el comedor. Acá tenemos lo que era un camarote de tercera clase. Para muchas de estas personas, este tipo de lugar era un sueño, una cama limpia, un colchón cómodo, servicio de habitación, servicio de comedor. Muchos de ellos viajaban a Estados Unidos con el sueño de mejorar sus vidas y poder regresar a Europa y ayudar a sus familias, algo que hoy, tantos años después, todavía ocurre con muchos migrantes que emigran justamente para poder mejorar sus presentes y el futuro de sus hijos. A las 10 de la noche se apagaban las luces de los pasillos de tercera clase, pero no de primera, y había un calabozo para todos aquellos que no respetaran las normas. Aquí podemos ver el comedor para segunda clase, con paneles de roble y sillas de caoba tapizadas. Tenía una capacidad para 394 personas. Podemos imaginarnos el lujo de este barco, considerando que este era el restaurante de la segunda clase. Acá miren qué increíble, todavía se puede ver una de esas sillas que les mostré recién en el comedor de segunda clase. A pesar del tiempo y de las circunstancias, se encuentra en bastante buenas condiciones. Aquí tenemos a un joven alemán llamado Alfred Nordny que viajaba a América contando que su sueño era conocer a los nativos americanos. En realidad había dejado embarazada a una de sus empleadas domésticas y por eso su familia lo mandaba lejos por un tiempo. Era un viajero de primera clase. Luego aquí en esta vitrina podemos ver algunos elementos, como por ejemplo este reloj de bolsillo de un pasajero de primera clase llamado Austin Parna. Una foto atrás de Austin Parna con su esposa Nellie Parna. Un plato perteneciente al restaurante de primera clase para lo que eran los menús a la carta. Una postal que Nordny compró arriba del Titanic y que la mandó una vez ya en Nueva York contando el hundimiento del barco. Pero él el hundimiento no lo vio porque se quedó dormido, ni bien subió al bote salvavidas. También hay algunos folletos publicitarios, telegramas y estas baldosas que por su diseño corresponderían a tercera clase.
Incluso podemos ver el menú de tercera clase, donde se especifica el desayuno, almuerzo y cena. Bueno, este plato tiene una historia increíble. El 1 de septiembre de 1981, un pescador español en las costas de Irlanda lo encontró y se lo llevó a su hijo de regalo. Después de jugar con el plato durante 20 años, Tony Varela, el hijo del pescador, vio un plato exactamente igual en una de estas exposiciones del Titanic. Habló con las autoridades y luego de 3 años de estudio se confirmó que el plato provenía del Titanic. Imagínense lo que era la calidad del plato para que esté en estas condiciones, ¿no? Después de tanto tiempo abajo del agua. Miren esto, qué maravilla, una reproducción a tamaño real de uno de los pasillos que daba a los camarotes de primera clase. Imagínense que todo esto era completamente nuevo, nunca lo había usado alguien antes. Estaba recién pintado, recién fabricado y todo en el mejor de los lujos. Con un poco de imaginación podemos sentirnos esos pasajeros que subían aquí a estos pasillos llenos de valijas y llenos de sueños, con la idea de volver o de nunca regresar, y que de repente todo cambió de un segundo al otro. Miren lo que es esta reproducción de un camarote de primera clase. La decoración mezclaba el renacentismo italiano, el clasicismo francés o el estilo moderno, el mobiliario de Luis XV, copiándose así de Versalles en Francia. Había 4 suites presidenciales que incluían jardín de palmeras, incluían una piscina, peluquería propia, salón, 2 dormitorios, 2 vestidores y 2 cuartos para los sirvientes. El precio de esos camarotes sería hoy, a la moneda actual, de 80.000 euros. Quizás, teniendo la oportunidad de conocer esto y de ver esto, podemos comprender por qué, entre otras cosas, al Titanic se lo llamaba el barco de los sueños. Nunca antes se había visto algo semejante. Aquí podemos ver un poco de vajilla de primera clase. Todo fabricado en plata, en porcelana fina. Miren, aquí dice White Star Line, que es la compañía del barco, cubiertos kosher. A mí me sorprende un montón pensar que esos platos han sido rescatados del fondo del océano. ¿No les parece realmente increíble? Son platos originales y que se encuentre en perfecto estado de conservación. Acá, por supuesto, podemos ver otro de estos salones de los camarotes de primera clase. Todo en una absoluta armonía, como pueden ver, los colores, los muebles, todo simplemente perfecto. Un escritorio para trabajar o para escribir. Estas personas se sentaban a escribir, a mandar cartas, a tener charlas intelectuales o de negocios, como podría haber realizado Eric Lin, un gran inversor que viajaba de regreso a Norteamérica. Pero nunca pudo llegar porque al intentar lanzarse en un bote salvavidas, lamentablemente no lo consiguió. Cayó afuera del bote y desapareció entre las aguas del océano. Podemos incluso ver en esta exposición lámparas que alguna vez colgaron en el techo de ese impresionante e indescriptible barco y se encontraban en el techo del restaurante a la carta de primera clase. Podemos verlas ahí en las fotos del techo del restaurante, bueno, en la foto del restaurante en el techo, y también podemos de nuevo ver otro camarote y el lujo. Miren los paneles de las paredes. Hay un panel de esos en una vitrina que les voy a mostrar. Aquí tenemos a otro pasajero, un ingeniero escandinavo que lamentablemente Henry Wilner no sobrevivió a la tragedia. Les mostraba recién este salón y les decía que miraran los paneles ahí en la pared. Es el mismo que tenemos aquí. Como pueden ver, todo estaba decorado y trabajado hasta en los más mínimos detalles.
Este ingeniero, Henry Milner, que tenía 31 años de edad y era escandinavo, cuando su cuerpo fue encontrado, se encontraron con él este reloj que podemos observar aquí en esta vitrina y otras pertenencias que fueron entregadas luego a su familia. Acá también podemos ver la lista de los pasajeros de segunda clase. Por supuesto que todo estaba registrado, habían listas de los pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Esta es la de segunda clase. Aquí tenemos el matrimonio de Isidor e Ida Strauss. Él era el fundador de las grandes almacenes Macy's en Estados Unidos y su esposa se negó a salvar su vida si el marido no podía también subir al bote salvavidas. Dijo que a donde él fuera, ella iba con él. Los vieron por última vez sentados en una reposera. Esta placa que vemos aquí de bronce ha sido hecha por Tiffany's y se ha instalado en la entrada principal de las grandes almacenes Macy's en New York, Estados Unidos. Aquí tenemos otros elementos recuperados de una pasajera de primera clase. Pins para el cabello, pendientes, unas tijeras que podemos ver allí y la foto de la familia Oden. Entre los pasajeros españoles se encontraban la joven pareja de recién casados, Víctor y Josefina Peñasco. Llevaban un año de luna de miel, eran multimillonarios y habían decidido tomar el Titanic para conocer Estados Unidos como parte de su luna de miel. Pero la mamá de Víctor tenía mucho miedo de los barcos y le había suplicado que no viajaran. Escribieron unas cartas con fecha futura que su mayordomo envió a la mamá de Víctor cada día para que pensara que seguían en París. Vimos antes los camarotes de tercera clase y de primera clase. Bueno, este es un camarote de segunda clase. Como no tenían baño propio, esos eran los lavabos. A veces tenían 3 o 4 camas. Y acá en esta vitrina podemos ver ese mismo lavabo que estaba en la foto. Miren qué curioso que como no está instalado el mueble, podemos ver la parte de atrás. Tiene como un número de inventario y una marca de fabricación. La energía para mover todo ese barco y todas sus instalaciones venía de este sector, de la parte más baja del barco. Conocidos como los carboneros, fogoneros o brigada negra, soportaban durante todo el día temperaturas de más de 30 grados. Y ahí tenemos una pieza original de carbón. Ellos quemaban este carbón durante todo el día. Lo que es increíble es que esta pieza de carbón original fue recuperada en una de las últimas expediciones al Titanic en el año 2000 de una de las calderas, luego de haber pasado 88 años abajo del agua. Thomas Knowles fue de los pocos de la sala de calderas que logró sobrevivir y conservar su cartilla de navegación, donde apuntaba cada barco en el que había trabajado y la fecha. Los rumores decían que a los pasajeros de tercera clase se los tenían cerrados en la cubierta, pero eso no es verdad. Este es uno de los pasajeros de tercera clase que intentó escapar, pero no pudo hacerlo a tiempo y también murió en la tragedia. De él se recuperaron algunos de los objetos personales y es del único pasajero del que se pudo recuperar su diario personal. Murieron muchos más pasajeros de tercera clase que de primera porque la tripulación no se esmeraba tanto en salvarlos. Aquí tenemos parte del diario personal de Chakov digitalizado, donde nos cuenta sus impresiones. Por ejemplo, el 6 de abril, él dice: estoy caminando, viendo la ciudad. El lujo y la miseria parecen convivir uno al lado del otro. Grandes cantidades de trabajadores están desempleados. El 12 de abril, el día que zarpa el barco, él escribe: hermoso clima y no hay viento. Tenemos acomodación muy bonita y todo está limpio. Hay áreas para largas caminatas y habitaciones limpias y frescas. 13 de abril. El clima es lindo. Las mujeres todavía tienen mareos por el barco, pero muchas están en la cubierta. 14 de abril, el día de la tragedia, él escribió: domingo,
Hoy está lloviendo, entonces todo el mundo tiene que permanecer debajo de las cubiertas. Aquí hay todo tipo de nacionalidades, incluso turcos y japoneses. Aquí 2 familias de tercera clase que sobrevivieron. La familia King, que se encuentra a la izquierda, la niña de 4 años con su madre, lograron escaparse de la tragedia en un bote salvavidas y el padre de la niña saltó una cadena humana y logró también saltar al bote, siendo de las pocas familias que lograron sobrevivir completas. Los zapatos de la pequeña Louise King que están allí son los mismos que podemos ver aquí en la vitrina. Y la foto que les mostré ha sido tomada ni bien llegaron a Nueva York como sobrevivientes. Las condiciones de uso en las que se encuentran estos zapatos nos dan la pauta de que son los zapatos de una pequeña niña de tercera clase y probablemente los únicos o los mejores que tenía y que se los pusieron para hacer ese viaje tan especial. Lo que esas botitas habrán corrido para poder alcanzar al bote. Esa manta que ven ahí es con la que cubrieron a la niña cuando estaba en el bote. Miren qué increíble este video digital que nos da una pauta de cómo se vería el Titanic navegando en las masas de agua del océano Atlántico, tanto de día como de noche, de su tamaño, de su majestuosidad, de que se valiera el nombre del barco de los sueños, un barco incomparable con ningún otro fabricado hasta entonces. El insumergible también lo llamaban porque se suponía que era imposible que pudiera sumergirse, hasta que se encontró con el famoso y terrorífico iceberg justo frente a su camino, como un capricho de la naturaleza frente a la voluntad del hombre. Sin escapatoria, el Titanic giró rápidamente, pero eso no fue suficiente para que pudiera escaparse a ese monstruo gigante de hielo. Entre que el capitán Murdoch divisó el iceberg, sonaron las campanas y el iceberg tocó al barco, pasaron unos 40 segundos. Como podemos observar en algunas partes, el iceberg era incluso más grande que el barco más grande del mundo. El agua se encontraba a una temperatura de 0 grados y se cree que muchas personas murieron por congelación y no por ahogamiento. Esto que ven aquí, increíble, es un trozo de hielo gigante con manos marcadas y la idea es que podamos poner nuestras manos adentro de esas marcas y ver cuánto tiempo podemos aguantar el frío hasta que nos empiezan a doler las articulaciones. La verdad es que es completamente helado y a mí personalmente, que soy muy friolenta, me duelen muy rápidamente. También la idea es imaginarse este frío, no solamente en las extremidades de una mano, sino esa sensación toda alrededor del cuerpo, ¿no? De las personas que estuvieron flotando en el agua. Se cree que a esa temperatura una persona podría llegar a sobrevivir dentro del agua sin morir de hipotermia hasta máximo 20 a 25 minutos. Y por supuesto también sin minimizar las circunstancias en las que esas personas estaban ahí. El pánico, el terror y la desesperación. Personalmente me es inevitable pensar en todas las personas que todavía mueren hundidas, cruzando mares o cruzando océanos y bueno, en gran parte buscando una vida mejor y también por la corrupción de muchos. Aquí tenemos una recreación desde donde partieron señales de alarma y de auxilio, ni bien el choque con el iceberg. Era la sala de telegrafía del Titanic llamada Sala Marconi. Con la señal de socorro SOS y a través del Morse se intentaron comunicar con los barcos cercanos. El barco Carpathia fue el primero en responder. Me imagino un segundo la adrenalina
la desesperación en un lugar exactamente igual a este, mientras que cada segundo era absolutamente vital. También dicen aquí en la exhibición que había un barco mucho más cerca que el Carpathia que nunca se pudo descubrir hasta hoy cuál era. Todavía hay investigaciones al respecto, que simplemente no respondió y no asistió a los pasajeros del Titanic. Aquí podemos ver algunos de los mensajes, de los telegramas enviados y también de los mensajes de sobrevivientes que se limitaban, cuando podían comunicarse con sus familiares, a enviar solo una palabra, que era salvado. Los 5 trabajadores del correo intentaron salvar los sellos postales, pero fue en vano, porque todo quedó sumergido rápidamente abajo del agua. Otros héroes del Titanic son los músicos, que hasta el último momento, como lo hemos visto también en la película del Titanic, estuvieron entonando notas musicales, intentando que la gente mantuviera la calma en la desesperación. Ninguno de los músicos se salvó y ninguno intentó tampoco salvarse ni saltar a ninguno de los botes salvavidas. Aunque sea increíble, estas partituras son originales. Más cerca de ti, Señor. Ese fue el tema elegido por los músicos para tocar en ese momento. Aquí podemos ver uno de los botes salvavidas. El Titanic tenía muy pocos botes disponibles, uno por legislaciones de la época que ya no eran realmente útiles para la época del Titanic, y la otra razón porque se consideraba que era un barco completamente insumergible. Este es el famoso Carpathia, sin duda el barco de rescate más conocido de la historia. Les muestro una de mis personas favoritas que iban a bordo del Titanic, es Molly Brown, una joven de orígenes muy humildes que viajaba en primera clase porque se había hecho millonaria, y ella incitaba a las mujeres a remar. Es una mujer que nunca había olvidado sus orígenes humildes y era sumamente humana. Ella le regaló medallas a todos los tripulantes del Carpathia por las vidas que salvaron. Acá podemos justamente ver una de esas medallas que ella regaló a los miembros de la tripulación del Carpathia y la cartilla de navegación de uno de los tripulantes. Aquí tenemos ahora a Olga Lundy, que fue otra pasajera de tercera clase que sobrevivió porque no quería subirse al bote salvavidas sin su novio, pero los marineros lo obligaron. Ya estando a salvo en el Carpathia, le escribió una carta a sus padres contándoles lo que había ocurrido con el Titanic. Los periódicos se apresuraban a contar las noticias y era todo tan confuso que la información variaba de un diario al otro. The New York Times, por ejemplo, hablaba de 1.250 muertos y 866 rescatados, mientras que The Boston Daily Globe hablaba de 1.500 muertos y 675 rescatados. Aquí en esta vitrina encontramos objetos de otro pasajero de tercera clase. Carl Asplan viajaba con 5 hijos y su mujer y decidieron quedarse unidos como fuera, pero los marineros tiraron a 2 de las hijas y a la mujer a un bote salvavidas, y desde allí, por última vez, la mujer vio al resto de su familia arriba del bote. No sé si a ustedes se les ocurre que les gustaría quizás poder bucear el fondo marino y ver los restos del Titanic, pero hubo alguien que sí quiso hacerlo, y es el geólogo marino Robert Ballard, que creó un robot para que navegara, para que buceara el fondo del océano en busca de los restos del Titanic. Este robot, llamado Argo, luego de unas semanas de trabajo, el 1 de septiembre de 1985, luego de 73 años buscando al Titanic, logró encontrarlo. Miren qué maravilla que la exposición nos permite escuchar el sonido, la reacción de las personas que estaban permanentemente siguiendo desde una oficina las cámaras de Argo cuando finalmente encuentra algo. Look at it. What the hell? Oh, God.
Qué fuerte, ¿no? Esta maqueta que nos muestra de todos esos sueños, de ese barco, de esas vidas, lo que ha quedado, luego de que todo lo blando, las maderas, los tejidos, pero sobre todo los cuerpos, se han ido degradando abajo del mar. Esto es una reproducción a 50% de una de las hélices del Titanic. Tenemos aquí un libro escrito por John Tyler, un pasajero de primera clase que fue de los pocos que pudo ser rescatado con vida del agua. Aquí tenemos ahora a continuación toda la lista de los miembros de la tripulación. Todas las personas que trabajaban a bordo, desde el capitán hasta todo el personal de servicio. Podemos ver que hay personas realmente muy jóvenes. Tenemos también la lista de todos los pasajeros de primera clase, segunda clase y tercera clase. Bueno, espero que les haya gustado visitar conmigo esta exposición. Los precios van desde los 20 a las 40 libras. El ticket más caro incluye un libro que cuesta 12 libras y una foto que cuesta 10 y el guardarropas que cuesta 2 libras. Yo no tomé ninguna de esas tres opciones y fui por una de las entradas más baratas. También varían dependiendo del día de la semana y la hora. Yo elegí yo misma sacarme la foto, aunque no es igual que la que sacan ellos, porque ellos son fotógrafos profesionales con cámaras profesionales. Ahora se las muestro. Y espero que les haya gustado este video, que me apoyen, que ayuden mi trabajo, que le den like, que lo compartan con otras personas a los que les encantaría saber más sobre esta historia. Les mando desde ya un beso muy grande y un abrazo para todos y muchas, muchas, muchas gracias. ¡Mua!